Buenos días con todos los presentes. Les saluda Claudia Linares, coordinadora académica. Me complace darle la bienvenida a este gran evento. El tercer simposio ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, organizado por la consultora Kaizen Certification, evento que venimos realizando de manera anual y en esta edición de manera virtual. El lema para este tercer simposio es la de Gobierno Corporativo y Compliance. Por ello, no solamente compartiremos información sobre la ISO 37001, Gestión Antisoborno, sino que incluiremos para esta edición la nueva norma ISO 37301-2021, que es la del Sistema de Gestión de Compliance, a cargo de la empresa certificadora AENOR. También compartiremos experiencias de implementación aplicando la nueva norma ISO 37000-2021 para la gobernanza de las organizaciones. Bueno, el propósito de este gran evento es la de contribuir el gran logro del Plan Nacional y de Integridad y Lucha contra la Corrupción publicado por la PCM 2018 y en la que la implementación de los modelos de prevención de delitos en las organizaciones y como estándares internacionales como la ISO 37001-2016 permiten ayudar a una organización a prevenir, detectar y enfrentar al soborno en entidades públicas y privadas. Permitamos presentarnos, somos la consultora Kaizen Certification, brindamos servicios de capacitaciones, consultorías para la implementación de sistemas integrados a través de las normas internacionales como la ISO 9001, 14001, 37001, 45001, 21001, entre otros. Para el desarrollo de este evento tenemos el honor de contar con dos excelentes ponentes con vasto conocimiento y sobre todo experiencia en este tema, para cual se ha considerado la siguiente metodología. Cada ponente realizará una exposición de 30 minutos y al final de las dos exposiciones se realizará lo que es una ronda de preguntas para resolver consultas de los participantes. Todas las preguntas son bienvenidas. Para ello, invitamos a ustedes a poder realizar sus preguntas escribiendo en el chat de Zoom. Al finalizar este simposio, estaremos brindando un enlace por este mismo chat de Zoom para que puedan completar una encuesta de satisfacción y registrar su asistencia para la emisión del certificado de participación. Considerando todo lo mencionado, esperamos cubrir sus expectativas y que sea un evento enriquecedor para todos nosotros. A continuación, me complace presentar al primer ponente de esta mañana, el MBA Pedro Angulo. El consultor Pedro Angulo es el gerente general de la consultora Kaizen Certification. Cuenta con MBA en Administración Estratégica de Empresas por CETRU Católica. Es auditor líder para empresas certificadoras como Bureau Veritas y Tourreyland. Actualmente es miembro de la red de consultores de Lloyd's Register. Ha recibido capacitación en interpretación, implementación y auditorías en la ISO 37001-2016 por la CGS y AENOR. Es consultor que ha logrado implementar y certificar organizaciones públicas y privadas en ISO 37001-2016. Ha sido profesor del Instituto para la Calidad de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Ha realizado cursos de especialización de gestión ambiental en la Universidad Cuplentes, España, y becario del programa de gestión de la producción japonesa Hida Osaka, Japón. Bienvenido, le damos pase al primer ponente. Adelante, señor Pedro. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar. A David, que ya lo estoy viendo virtualmente, al menos, estimado amigo. Qué gusto de verte, David. Qué gusto de verlos a todos. Se van incorporando en la medida que vaya avanzando el tiempo. Veo gente desde Bogotá, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Chile. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por su compromiso desde Venezuela, desde México.
desde Puno, desde Huaraz, desde Carmen Campeche, de la Ciudad de México. Gracias a todos, realmente, por su compromiso en un tema tan importante como es los sistemas de compliance. Y en esta oportunidad, en el simposio de 37, el lema es Gobierno Corporativo y el Compliance. Todo lo que es gobierno corporativo lo estaré exponiendo en esta media hora. Después compartirá sus experiencias, no solamente como auditor, sino también como implementador, el doctor David. La casa AENOR es una importante casa certificadora que antes de salir estas normas ISO ya ha venido realizando implementaciones, certificaciones específicamente en Europa, en Latinoamérica. Y David es una de las personas que ha venido liderando esto desde sus inicios. Entonces seguramente vamos a tener una un enriquecedor simposio. Después de la exposición de David, va a venir las preguntas, como muy bien ha mencionado Claudia, y esas preguntas vamos ustedes a escribirlas a través del chat de Zoom para que nos puedan, Claudia, comentar y dar inicio al debate, a la discusión. Muy bien, entonces a mí me han asignado lo que es el tema sobre gobierno corporativo y compliance. El tema de gobierno corporativo, perdón, ISO 37000-2021 para la gobernanza de las organizaciones. Esta norma ha salido el mes pasado, para ser exacto en septiembre de este año, el 14 de septiembre, para ser exacto, casi ya un mes que ha sido publicada esta norma. Pero esta es una guía. De guías sobre gobierno corporativo, buen gobierno, gobernanza, existen y muchas, pero una de ISO es la primera vez que se establece en rango de guía. Forma parte de la familia de las ISO 37000, que ya lo estaré comentando en breve, y que ha sido también publicada y elaborada por el mismo comité técnico de la ISO. Cuando hablamos del gobierno, la gobernanza, gobierno corporativo o buen gobierno, siempre hay que tener en mente, estimados colegas, lo relacionado a los lineamientos, los procedimientos, las políticas, los reglamentos para poder dirigir y controlar una empresa. No es un tópico en especial, como hablamos en los temas de ISO, sino a toda la organización, como un todo. Por eso esta norma 37 no nos habla de alcances parciales, es toda la gobernanza, se habla de toda la organización. Cuando hablamos de ello, hablamos de actores, la regulación de las siguientes interacciones, llamemos de los accionistas, de los inversores, del directorio, también están las gerencias y los mismos trabajadores. Todos ellos tienen que tener lineamientos para poder ejercer control, pensando en el valor institucional de la empresa en su largo plazo, siempre con una transparencia y con fuertes valores éticos que permitan una sostenibilidad en la empresa. Ese es el gobierno corporativo. Eso es lo que siempre hemos conocido, el gobierno corporativo, o el gobierno o gobernanza. No confundir con gobernabilidad, que es una palabra acuñada principalmente al sector público para lo correspondiente al tema de gobiernos regionales, del mismo Estado, de municipalidades, entre otros. Este es buen gobierno, es gobernanza de las organizaciones, es una guía que ha salido publicada hace poco y que empezó su diseño por allá en el 2016. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Pedro Angulo, hemos venido realizando implementaciones en temas de 37001 y dentro del 37 siempre hay un requisito que es el órgano de gobierno, que en instituciones públicas hablamos de la máxima autoridad, sin embargo, que son los llamados alta dirección por ley de creación, pero en instituciones privadas por lo general es su directorio. El directorio que es designado por los accionistas, por esta Junta General de Accionistas. Entonces, ellos como directores deciden quién va a ser el gerente general y el gerente decide quiénes son su personal de confianza para la dirección y control de la empresa para cuidar el valor. Frente a ello, nosotros como Kaizen contamos con valores y dentro de nuestras implementaciones de sistemas de 37, actualmente auditables y certificables, así como la 37301, que ya nos explicará con más detalle el doctor David, estas normas permiten generar confianza no solamente en nuestros accionistas, sino también en nuestros grupos de interés
incluyendo nuestros acreedores, incluyendo la sociedad, el Estado, los mismos trabajadores, porque estarían laborando en una institución que protege la justicia, protege los derechos humanos, protege inclusive todo lo que son lo relacionado a la conducta ética, al comportamiento ético, que es muy importante hoy en día en las empresas. Si hablamos de gobierno corporativo, antes de 37.001 existen normas ya estableciendo estos estándares, como por ejemplo el Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades, provisto por la Superintendencia de Mercado y Valores. En el país donde tú te encuentras, es muy probable que cuenten con este tipo de códigos promulgados por el Estado. Aquí en el Perú, donde yo me encuentro, este código establece 5 puntos muy importantes, desde el derecho de los accionistas, la Junta General de los Accionistas, el directorio y la alta gerencia, los riesgos y cumplimiento, de eso lo hablaremos más adelante, y la transparencia de la información. 5 pilares importantes que establecen cómo gestionar una organización, cómo dirigirla y controlarla. Dentro de este código, como usted puede ver en su mano derecha, hay principios que inclusive convocan a la estructura del gobierno familiar y protocolos familiares. Hoy en día las empresas muy por lo general son familiares. Está el hermano, está el tío, están las personas de confianza que siguen los lineamientos del principal accionista. Y es la continuidad lo que se genera en ese tipo de organizaciones y no una mirada a largo plazo, no una mirada de buen gobierno. Entonces, este código que está en el internet, usted lo puede descargar, yo le sugiero que lo revise, es de la SMB, el cual establece espectaculares aspectos como por ejemplo estos 5 pilares. Por otro lado, un poco de información, existe hoy en día este ranking de buenas prácticas de gobierno corporativo. En el año 2018, cuando se inició este ranking, usted puede ver aquí muchas empresas muy importantes, y que una de ellas, que justamente es la última, cuenta con el puntaje de 1.65, y que en ese año empezaron las sentencias por casos de corrupción, con sentencias a nivel del directorio, con cárcel efectiva, inclusive. Entonces, las buenas prácticas de gobierno corporativo, las buenas prácticas que se han venido implementando tienen que ser mucho más rigurosas, no solamente pensando en el personal, en sus grupos de interés, sus socios de negocios, sino también pensando principalmente en los actores, en los accionistas, en el directorio, en la gerencia, de tal forma que permitan evitar estas miradas cortoplacistas, de corto plazo, y evitar lo que estamos viendo en su pantalla, lo que ha pasado, por ejemplo, con esta empresa, por el caso de la Odebrecht. Si hablamos de 37.000 a secas, la ISO 37.000 que ha sido publicado el mes pasado, este documento lo hemos adquirido, ya lo hemos descargado, se tiene que comprar. Este documento tiene el siguiente concepto con respecto a la gobernanza. Indica que la gobernanza de las organizaciones, porque existe gobernanza relacionada a responsabilidad social, gobernanza en instituciones dedicadas a la educación, gobernanza del sector público, etcétera. Esto es gobernanza de las organizaciones, independiente del tipo, estructura, ubicación o propósito que tenga tu organización. Esta norma aplica, es ubicua, es general, es aplicable a cualquier tipo de organización. Y es una guía. No existe en esta norma alcances parciales, es un alcance total. Pues obviamente, ¿no? Si yo estoy hablando de la gobernanza, no pues voy a tener una gobernanza parcial. Esto es total. Y lo interesante es que tiene como uno de los principales actores al director, que lo voy a explicar en breve, y que se complementa con la ISO 37001, que es el objetivo de este simposio, y con la ISO 37301, que ya nos explicará con mayores detalles el doctor David. ¿Qué es la gobernanza de las organizaciones según 37.000? Textualmente, proporciona principios y aspectos claves de prácticas para orientar los órganos de gobierno y los grupos de gobierno. Órganos de gobierno, muy comúnmente los directorios, y los grupos de gobierno, muy comúnmente los accionistas, la Junta General de Accionistas.
sobre cómo cumplir con sus responsabilidades para que las organizaciones que gobiernan puedan cumplir con su propósito. La palabra propósito es una declaración que se repite a lo largo de esta norma, 37.000, propósito. Es más, es un principio, es el primer principio inclusive. También está destinado a las partes interesadas, involucradas o afectadas por la organización y su gobierno. Si hablamos de la gobernanza, el concepto de gobernanza para 37.000, la ISO 37.000, nos habla que es un sistema basado en personas. Cuando hablamos en el mundo de la gestión, en el mundo ISO, se habla pues de la gestión por procesos, de los sistemas de gestión, pero esta norma, esta guía, está orientado a personas, sistemas basados en personas. Hay personas que están involucradas, no están relacionados los procesos, los equipos, no, son personas. Sistema basado en personas por el cual una organización es dirigida, supervisada y responsabilizada. Cuando hablamos de la dirección, estamos hablando de los estamentos que tiene la institución, desde la Junta General de Accionistas, el directorio y su gerencia. Cuando hablamos de la supervisión, es del autocontrol, de la autoevaluación, de la misma supervisión que ejerce el buen gobierno, el gobierno corporativo, a través de su directorio. El directorio pasa por una autoevaluación. Ellos mismos se generan una autoevaluación para rendición de cuentas, para poder verificar si su largo plazo, si su valor institucional se viene cumpliendo. Y también se establecen responsabilidades. Por ello es importante la madurez del crecimiento del gobierno corporativo. Dentro de esa madurez, esto no es ISO 37. Ojo con lo que voy a comentar aquí. Existen niveles, un nivel inicial, un nivel formal y un nivel avanzado. Hablemos del nivel avanzado. Cuando hablamos de un nivel avanzado de una gobernanza o buen gobierno o gobierno corporativo, es cuando existe un reglamento interno del directorio, cuando existe una secretaría del directorio, un oficial de cumplimiento alineado al cumplimiento de la organización como un todo, no necesariamente temas de soborno, estamos hablando del cumplimiento total, obligaciones que tiene la institución, legales, contractuales y también opcionales, en las cuales se acoge la institución, que puede ser por la casa matriz, que puede ser por sus grupos de interés, etc. La capacitación del directorio, la evaluación del directorio, muy importante, la dirección, los directores independientes y los comités que se pueden formar dependiendo, por ejemplo, los comités de integridad, comités de mejora continua, comités de autoevaluación. Dentro del directorio se pueden formar estos comités, pero también es importante mencionar la independencia de los directores, porque muchas veces generamos lo que se llama la confianza en quién me va a representar. Un accionista mayoritario le da su confianza a un familiar, un amigo, de tal forma de que existe esa continuidad. La idea es generar esa independencia de los directores. Este tipo de gobernanza, estamos hablando de un nivel avanzado, de buen gobierno, Entonces, muy importante tener en cuenta, como nos explica la mano derecha, lo que está en la derecha es lo que sí indica textualmente 37.000, por el logro de su propósito. El propósito, Pedro, y propósito es la misión, su quehacer. Cuando hablamos de la misión, estamos hablando más de una, si bien es cierto, estamos hablando de la institución en su quehacer, a qué se dedica, la misión que tiene, sus procesos misionales, pero este propósito está más relacionado al valor que tiene la organización, su valor institucional. ¿Cuáles son esos valores institucionales que debe proteger, salvaguardar en su largo plazo? El buen gobierno tiene que trabajarse de manera ética, eficaz, responsable y en línea con las expectativas de los grupos de interés. Cuando hablo de las expectativas de los grupos de interés, estoy hablando no solamente de los empleados, de los sindicatos, del mismo directorio, de los accionistas, sino también de los externos. Llámese, por ejemplo, las comunidades, el mismo Estado con sus organismos que supervisan, que hacen fiscalización, que regulan, así como también los acreedores, nuestros clientes que también nos piden rendición de cuentas. Si hablamos de cómo se ha publicado esta norma fue publicada
el mes pasado por este comité técnico, la 309, y que, miren ustedes, esto ha sido publicado, este comité nace el 2016. Es importante hacer esta salvedad. Este comité ha establecido una serie de normas, como usted puede ver en su mano derecha, desde 37.301 a la 37.001, que es muy conocida, entre otras, la que estamos ahora compartiendo. Pero antes del 2016, antes de la creación de este comité, ya existía en la ISO 26000, la de Guía de Responsabilidad Social, una de las 7 materias fundamentales era la gobernanza de la organización. Dentro de las materias fundamentales, dentro del concepto de responsabilidad social, dentro del concepto de sostenibilidad de la organización. Como usted puede ver en su mano derecha, esta es una foto de la guía de responsabilidad social y habla acerca del concepto de gobernanza. La gobernanza puede incluir la gobernanza formal, mecanismos informales, la influencia de las personas que lideran la organización. Es cómo se dirige y controla la organización como un todo, como un todo. Pero lo interesante es que el enfoque que se le da en la 26.000 es el enfoque hacia el logro también de estas materias fundamentales, que por cierto son 7, y una de ellas es la que estamos compartiendo ahora. Mejor dicho, estos conceptos vienen mucho antes de la formación del comité, mucho antes. La ISO 37, al igual la 37.001, al igual que la 37.301, tienen dentro de sus requerimientos el potenciar el sistema de gestión enfocándose en los órganos de gobierno. Se enfocan en los órganos de gobierno como un ente para poder rendir cuentas y también hacerse responsables no solamente de la emisión de políticas, sino también de la misma gobernanza de la institución. Sin embargo, se queda en 2, 3 requisitos dentro de estas 2 normas, y esta 37.000 complementa lo que establece estas 2 normas. Mejor dicho, si lo vemos en un gráfico, en una teoría de conjuntos, la ISO 37.000, la que estamos explicando ahora, es la madurez, la máxima expresión de cómo se gestiona el buen gobierno, el directorio, sus accionistas, las gerencias, para poder aplicar, complementar estas otras normas como la 37.001, que es antisoborno, y la 37.301, que es los sistemas de gestión de cumplimiento. Dentro de los resultados de un buen gobierno, esta norma nos indica que por lo menos tienen que haber 3 aspectos claves: un desempeño efectivo de la organización, una gestión responsable de los recursos, mejor dicho, hacer buen uso de los recursos, no malgastarlos, tampoco generar actos de delitos de corrupción por hacer mal uso de ellos, y también un comportamiento ético, no solamente de la gobernanza, sino también de los trabajadores, de tal forma que permita que una organización pueda ser sostenible en su largo plazo. También nos obliga a que el buen gobierno rinda cuentas. Existe una rendición de cuentas a través de una alineación de sus propósitos y los valores de la organización. Cuando hablamos de los valores que muchas veces lo vemos pintado en una pared, estos valores se tienen que defender desde el más alto nivel de la institución. El buen gobierno establece que incluso los mismos directivos, el no cumplirlos a través de un reglamento, los lineamientos de gobernanza, lineamientos de integridad, se puedan tomar acciones. No solamente lecciones aprendidas, sino también la invitación del retiro del equipo de los que forman el directorio, como parte del buen gobierno, de tal forma que permita esa sostenibilidad a largo plazo. También es importante dentro de esta norma, que también lo explica, la toma de decisiones basada en el riesgo de la información. Existen riesgos N en toda organización, pero la continuidad de la organización, los temas de compliance como riesgos, son importantes a tenerlas en cuenta en este tipo de norma. Para ello hay que considerar para tomar decisiones en base a esta norma las obligaciones de cumplimiento, que son normativos, que son contractuales, la información creíble y datos fiables, información provista por medios orgánicos, por medios oficiales,
no las redes sociales, obviamente, expectativas éticas sociales incluidas, previstas en las generaciones futuras, pensando en la sostenibilidad de la organización, en su sostenibilidad en su largo plazo, sus expectativas de las partes interesadas. Estas expectativas hay que identificarlas también, de tal forma que permitan cubrir las que tiene el buen gobierno, como también hacia dónde queremos llegar, porque siempre van a haber impactos en nuestras operaciones, en nuestras decisiones como organización. El directorio dice, este año vamos a vender un 5% más que el año pasado y implica mucho impacto, tanto interno y externo, positivo o negativo. Y esto se tiene que gestionar, tenemos que conocer esas expectativas. Así también, dentro de esta norma, se incluye tener en cuenta los impactos y dependencias del medio ambiente natural. Mejor dicho, lo que corresponde a la sostenibilidad. Ya ISO 26000 lo venía comentando a través de estos principios fundamentales. Sin embargo, con 37000 ya se acuña y ya se pone en blanco y negro que es importante que también la gobernanza incluya aspectos como sostenibilidad, como medio ambiente. ¿Cuál es el valor generado por un buen gobierno? Tres aspectos claves. Primero, la mejora de generación para las partes interesadas en su largo plazo. Hoy en día estamos influenciadas las empresas y las instituciones públicas o privadas por las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos establecen también lineamientos. Nos invita la norma 37001 como un valor generado, establecer ese valor con nuestros grupos de interés, con nuestras partes interesadas, pensando siempre en el largo plazo. Por otro lado, también tenemos una administración eficaz de los recursos, teniendo en cuenta la toma de decisiones y la rendición de cuentas transparentes. Mejor dicho, ¿en qué usamos nuestros recursos? El directorio, ¿por qué utiliza los recursos? ¿Por qué se ha implementado un proyecto? Pero es que es una gran oportunidad, perfecto, pero ¿por qué hemos asignado esos recursos a ese proyecto? Tenemos que hacer una rendición de cuentas, pero me estás hablando de mucho control. No es un control lo que se está estableciendo, sino transparencia y transparencia, rendición de cuentas y autoevaluación. Bueno, valgan verdades, cuando hablamos de autoevaluación, auditorías, inspecciones, rendición de cuentas, las personas, por psicología, le tememos, tenemos miedo al control, eso es natural. Sin embargo, esta norma fomenta mucha autoevaluación, mucha regulación, y que es importante para poder ser transparentes en caso de que ocurra algunos incumplimientos, no necesariamente de actos de corrupción, también pueden ser operativos, inclusive. Otro valor generado también es la resiliencia y desempeño organizacional, que es la adaptación de la estrategia, liderazgo ético, la planificación eficaz de la sucesión. La sucesión viene mucho con el protocolo familiar y la clara delegación de autoridad. ¿Quiénes son los responsables de rendir cuentas y quiénes tienen que ejecutar sus funciones desde la máxima autoridad? Esto es el valor generado que establece esta norma. Asimismo, también establece la mejora de la eficacia en la toma de decisiones, porque ya no habría ambigüedades, ya no habría el que no sabía, el que no me comentaron, ya está establecido en principios, lineamientos e incluso en un reglamento. Una mejor composición y retención del personal también genera este tipo de implementaciones, porque hay personas, muchísimas personas, que también son muy que consideran, que valoran personalmente la justicia y la transparencia. Teniendo una organización que implemente esta guía, vamos a tener una mejor retención de personal, sobre todo por estas personas que están de acuerdo con la justicia y la transparencia. No puede ser posible, por ejemplo, que en una organización donde hay corrupción, donde se saca la vuelta a las normas, no necesariamente legales, también pueden ser contractuales con nuestros clientes proveedores, nuestros acreedores o los mismos que conforman el director o los accionistas, que existan personas que puedan tolerar eso. Entonces, esto también genera una retención de personal. Lo dice la misma norma, es textual. Asimismo, también una mayor confianza de los inversores y acreedores, porque hay una certeza en la gestión del cumplimiento. Sabemos qué es lo que sucede, sabemos que hay rendición de cuentas, hay informes, hay supervisión
de tal forma que permita tomar las acciones para poder autorregularnos como institución, como empresa. También hay un mayor valor de los activos intangibles, como por ejemplo, hablo de los intangibles, y esto es textual de la norma 37.000, como la reputación, la imagen pública, la confianza pública y la buena voluntad. Activos intangibles que probablemente, que contablemente, perdón, no se cuantifiquen, pero son muy importantes para una continuidad y el largo plazo en una empresa. ISO 37.000 nos da ese apoyo siempre y cuando trabajemos estos principios y resultados de buen gobierno. Y con esto voy cerrando en los pocos minutos que me quedan. Este es un gráfico que la misma norma nos lo comparte. Esta norma establece principios y resultados. Se habla de 11 principios, desde primarios, desde fundacionales o inclusive principios habilitadores en lo que es la gobernanza, 11 principios. Pero también lo que está en una línea negra son los resultados, los 3 resultados que acabo de exponer. Tiene que ver con la evaluación de la eficacia, con el comportamiento ético, así como también un uso adecuado de nuestros recursos, los resultados como un todo. Estos 11 principios tienen como principal principio el propósito. El propósito. Es el propósito un principio primario en toda organización. ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde quieres llegar como organización? ¿Cuál es tu largo plazo? ¿Cuál es el valor que tiene tu organización? Y este tipo de preguntas no lo hace pues un gerente, no lo hace un implementador, lo hace el directorio, sus accionistas, al más alto nivel, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde tenemos que llegar en nuestro largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, hablamos de planeamiento estratégico. Los planeamientos estratégicos permiten conocer nuestro largo plazo a través de objetivos estratégicos institucionales y a través de una implementación de acciones estratégicas institucionales. Ese es nuestro propósito. Asimismo, otros principios, como por ejemplo la generación de valor, la estrategia, la vigilancia, que es el oversight, vigilancia, supervisión, la accountability, que es la rendición de cuentas, así como también el compromiso de nuestros grupos de interés, el liderazgo, las decisiones en base a información, la gobernanza de los riesgos, así como la responsabilidad social y la viabilidad y, llamémosle, en el tiempo, el desempeño en el tiempo, son principios, son 11 principios que nos establece esta norma. Vamos a hablar cada uno de ellos y con eso estoy concluyendo esta presentación y de hecho, encantado de poder resolver sus consultas. Usted puede dejar sus preguntas a través del chat de Zoom. Estos 11 principios de buen gobierno tiene primero como primer principio primario, como hemos visto en la diapositiva anterior, es el propósito. ¿Cuál es la razón en que de ser desde todas las perspectivas de la organización? ¿Hacia dónde queremos llegar en nuestro largo plazo? Otro principio es la generación de valor. Corresponde a los elementos que comprenden la creación de valor y la generación de valor necesarios para cumplir con el propósito. Cuando hablamos de la generación de valor es holística, no solamente pensando en lo que sucede en el proceso, en la planta, en la organización, sino también pensando en nuestros grupos de interés, hacia afuera, hacia afuera. ¿Qué tanto generamos valor en nuestras actividades, en nuestras operaciones? Otro principio de buen gobierno es la estrategia. La estrategia. Cuando hablamos de estrategia, siempre va a ser el largo plazo. Comprende dirigir e involucrar estrategias de acuerdo con el modelo de generación de valor. La generación de valor, si yo lo puedo dirigir e involucrar desde estrategias, estamos hablando de un modelo de generación de valor. Otro principio es la vigilancia, la supervisión, nuestra propia autoevaluación. Supervisar el desempeño organizacional y asegurar que la organización cumpla con todas las expectativas. Y cuando hablamos de expectativas, no solamente son del mismo buen gobierno, sino también de nuestros grupos de interés. Grupos de interés que nos piden y nos exigen también rendición de cuentas.
Por otro lado, dentro de esta rendición de cuentas, como otro principio, se exige cuentas a aquellos a quienes el órgano de gobierno ha delegado autoridad. Dentro de lo que es la línea de mando, desde la Junta General de Accionistas, pasando por el directorio, desde las gerencias, hasta el personal más humilde en una organización, todos tenemos que rendir cuentas. Pero a nivel de buen gobierno, a nivel máximo, también tenemos que establecer reglamentos, lineamientos de tal forma de que en caso de incumplirse se pueda ejecutar una toma de acción, una corrección y continuar con los procesos de autoevaluación. Asimismo, dentro de estos últimos principios de buen gobierno, con esto voy cerrando, es importante la participación de los grupos de interés porque ellos nos exigen un cumplimiento de expectativas, no necesariamente de sostenibilidad, también pueden ser financieras, laborales, materia de calidad, de seguridad, etc. Otro principio es el liderazgo. Para ello hay que tener acuerdos de liderazgo éticos y efectivos. Todos debemos comprometernos, independiente cuál fuese nuestro asiento dentro del directorio, tenemos que establecer liderazgo, porque en base a nuestras decisiones en la mesa es lo que se genera el valor en la empresa, lo que va a realizar el personal más humilde en la organización. Son nuestras decisiones las que establece cómo vamos a realizar nuestro largo plazo en la organización. Los datos y decisiones, como otro principio, la gobernanza de riesgos, y acá me detengo muy rápidamente. Cuando hablamos de la gobernanza de riesgos, hay que considerar una buena herramienta es la ISO 31010, la ISO IS 31010, que es la norma de gestión de riesgos, que establece la gestión de riesgos no solamente en un tópico, sino como una organización. Financieros, de cumplimiento, de gobernanza, de calidad, de seguridad, de medio ambiente. La idea es que podamos identificar qué es lo que nos puede suceder en el largo plazo a través de una evaluación de riesgos, conocer la incertidumbre, gestionar los errores que podrían ocurrir en la organización, lo podemos llevar hasta el más alto nivel. Y eso es un principio también de buen gobierno. Otro aspecto es la responsabilidad social. ¿Y para qué explicar este principio si cuando hablamos de buen gobierno es un principio fundamental que tienen los 7 desde la ISO 26000, la gobernanza de la organización, forma parte de estos principios, dentro de las decisiones transparentes alineadas a las expectativas sociales más amplias. Y finalmente, la viabilidad y rendimiento en el tiempo, que es permanecer viable en el tiempo sin comprometer a las generaciones actuales y futuras. Son conceptos puros y acuñados a los temas de sostenibilidad. Estos 11 principios forman parte y es el desarrollo de esta norma 37001. Cada requisito de los que acabo de mencionar se explica a detalle con respecto a esta normativa. Bueno, haciendo un paréntesis, nosotros en Kaizen Certification, en nuestros cursos de formación, tanto el curso que usted ve, el lado izquierdo, que es el de implementador, como el del lado derecho, que es el de auditor de compliance ISO 37, nosotros ya estamos incluyendo estos temas. Incluimos estos temas de tal forma que usted también pueda no solamente conocer, sino tener acceso a estas normas, de tal forma que mejoren su proceso de competencias de aprendizaje. Usted ha visto de que un buen gobierno maduro en un tercer nivel es importante también que se esté capacitando constantemente. No necesariamente el oficial de cumplimiento, también los directores son importantes que conozcan este tipo de normativas, de tal forma de prevenir cualquier acto de corrupción y mantener una sostenibilidad. Muy bien, ese es de mi parte, Claudia, cumplí con el tiempo. Continuamos. Gracias, estimado Pedro. A continuación me complace presentar al segundo ponente, el doctor David Caballero. Se desempeña actualmente como auditor jefe en gestión antisoborno compliance para la reconocida casa certificadora AENOR Perú. También es abogado titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Cuenta con un máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior de la Universidad de Santiago de Compostela, en España.
cuenta con un diplomado especialista en implementación y auditoría en sistemas integrados de gestión por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es auditor en sistemas de gestión como BAT y ISO 9001, ISO 21001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 28001, la ISO 28000, la ISO 37001. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Adelante, doctor David. ¿Qué tal? Gracias, Claudia. Y Pedro, un gusto siempre verte. Aunque no nos vemos físicamente, nos conversamos ahí por teléfono. Así que bueno, siempre estamos al tanto y muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Que creo que este es un espacio para compartir, ¿no? Qué bonito sería tener a todos presencial, ¿no? Imagínate, ahorita hay 197 conectados. O sea, tendríamos la casa llena, como decimos. Recuerdo que en el 2019, ¿no? A finales, hicimos bueno, tú has hecho varios, ¿no? Hiciste un congreso ahí en la Católica, en la Universidad Católica, y también estaba lleno, ¿no? Este era de ISO 21001, de calidad. Así que, bueno, siempre creo que ver la gente te da otro ánimo, otro talante, pero igual vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sea también lo más práctico, ágil, y que finalmente la gente se lleve, yo creo que un concepto en general, ¿no? Porque claro, en 40 minutos no te puedes llevar varios conceptos, es imposible. Así que eso es un poco lo que voy a tratar de hacer con esta charla, ¿sí? A ver, primero que nada, Pedro ha explicado muy bien, ¿cierto?, las diferentes ISOs. A mí me gustaría, en primer lugar, hacer una distinción, ¿no?, entre la ISO 37001 y la ISO 37301. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿Sí? Y esto es algo que voy a explicar con más detalle seguramente más adelante. Yo veo el tema como principales diferencias, ¿sí? Como principales diferencias veo que en la ISO 37001 solo, en la ISO 37001 tenemos solo un delito, ¿sí?, que es el famoso cohecho o el soborno, por eso la norma se llama hecho, gestión antisoborno. En el Perú tenemos 3 tipos de delitos de cohecho, en otros países hay solo un tipo de delito de cohecho, 2, 3, 4, eso puede variar según la jurisdicción en que nos encontremos, pero es un tema menor porque finalmente todo el mundo considera el cohecho como un pago indebido, ¿sí?, como un pago indebido, que puede ser tanto, dice la norma, un soborno como tal o una facilitación, ¿sí? La facilitación, pues, hasta que, no sé, voy a sacar mi pasaporte y he hecho todo legal, pero el funcionario dice, bueno, no sé, pues, dame 20 soles y te lo, bueno, para los que no estén aquí, mejor lo voy a decir en dólares, ¿no? Dame 5 dólares, aunque aquí ya está que sube y baja el dólar, pero bueno, vamos a ponerlo estándar, dame 5 dólares y te doy más rápido tu pasaporte. Digamos que no está haciendo nada ilegal de por sí, no, bueno, sí es ilegal, pero aquí se le conoce como un tema de facilitación, ¿no? Y para la norma, por ejemplo, tanto la facilitación como el soborno, ambas, están consideradas como delitos, ¿ok? Y deben ser tratados de esa forma también por las empresas que vayan a implementar y evidentemente por los auditores cuando auditemos estos sistemas de gestión. Por otro lado, y aquí radica, digamos, la mayor diferencia entre ambas normas para mí, es que la ISO 37301 es una norma que se basa en obligaciones, no necesariamente en riesgos. Y ahí también hay otra diferencia muy, muy grande, de hecho. Pero bueno, siguiendo en el tema de los delitos, la ISO 37301 no solo abarca el delito de cohecho, ¿no?, abarca distintos tipos de delitos, que podría ser hasta en temas laborales, en temas medioambientales, en temas de tributarios. De hecho, están sacando una nueva norma ISO de la familia 37000 específica para delitos tributarios. Imagino ahí sí los auditores incluso tendrán que ser tributaristas, porque es algo sumamente especializado. Y bueno, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los delitos de, no sé, aquí son los famosos carteles que se pueden, o cárteles, ¿no?, como le llaman,
ejemplo, el caso de Odebrecht, que ha sido muy famoso. Creo que aquí hay personas de distintos países, y creo que en todos los países Odebrecht operó de una manera muy similar. No solamente hizo cohechos, sino hizo cárteles, hizo una serie de incompatibilidad de negociaciones, entre otros delitos. Entonces, la ISO 37301, como me explicó alguna vez una profesora, es por decir todo esto. ¿Cómo se ve ahí? Con los fondos tenemos este problema, ¿no? Ya, imagínense que es todo esto, ¿ok? Todos estos delitos. Y la ISO 37001 es un puntito de todos estos delitos. ¿Sí? Es decir, tenemos, aquí está, no sé, hasta temas laborales podrían ser, como dije, pero incluso temas migratorios, ¿no? Antes eso en Perú no era un problema porque nadie migraba a Perú, pero hoy por hoy tenemos una migración masiva, por ejemplo, de venezolanos. Ok, mi empresa los está contratando legalmente, o como decimos aquí, por lo bajo. ¿Cómo estamos haciendo con esos cumplimientos? Por ejemplo, en materia migratoria, o en materia laboral, o en materia medioambiental, como les dije, o en materia tributaria, entre otros. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí es buscar todas las obligaciones que pueda tener la organización. Y ojo, y ahí viene incluso un tema que también hace diferente con la ISO 37001. No solo aquellas obligaciones legales, sino también aquellas obligaciones extras a la cual la organización se haya sometido. Por ejemplo, una mina, ¿cierto? Acá una empresa minera o una empresa de hidrocarburos, qué sé yo, está operando pues en un lugar, ¿cierto? En la sierra o en la selva, dependiendo dónde esté situada, y seguramente en sus países será muy similar. Y ellos muchas veces firman convenios privados con las personas que viven ahí. Y le dicen, bueno, nos comprometemos, no sé, a contratar el 10% de tu población o el 20%, nos comprometemos a educarlos, a construir canchas de fútbol, etcétera, etcétera. Esos compromisos también tendrían que estar recogidos, por ejemplo, si una mina o esta empresa de hidrocarburos quisiera implementar una ISO 37301. Entonces, ahí tal vez voy a ahorrar una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Voy a ahorrar dos preguntas que siempre me hacen para que ya no me las hagan. Y me hagan otras. Me hagan otras. La primera pregunta que me hacen, y que me han llamado incluso de otros países, porque bueno, yo he tenido la suerte de hacer auditorías no solo en Perú, sino incluso a nivel de América Latina y también en España, gracias a Enor, que me llevaron a España también a auditar, donde tuve la suerte de auditar la ISO 19601, que es el antecedente de esta 37301. Entonces, algo de experiencia he tenido en esta cancha. Bueno, y siempre me preguntan, ¿no? Bueno, sí, pues los que me han llamado me preguntan. Me dicen, David, ¿qué me recomiendas implementar? ¿La ISO 37001 o la ISO 37301? Entonces, si alguien nos quería hacer esa pregunta a Pedro y a mí, ya estoy ahorrándome la pregunta, y la voy a contestar. Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Es decir, depende para qué lo quieran, ¿no? Depende para qué lo quieran. Por decir, y que también es válido, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos la OCE, ¿cierto? Que es la entidad que supervisa todos los temas de contrataciones públicas, ¿sí? Te da 2 puntos extras en las licitaciones, si es que está certificado en la ISO 37001, y también puede ser en la ISO 37301. Entonces, si tú estás buscando esto porque, ojo, las ISOs también se han vuelto, de alguna manera, sin querer queriendo, un elemento diferenciador para las contrataciones de otras empresas. Y eso a la larga también puede generar, no voy a decir una competencia desleal, pero sí un tipo de competencia, al final de cuentas. ¿Ok? Entonces, y tampoco me parece mal, ¿no? Tampoco me parece mal, que al final toda la vida es evolutivo, ¿no? Nosotros también evolucionamos, y la idea es que las empresas también evolucionen, ¿cierto? Entonces, las empresas en este caso, si me dicen, oye, mira, no, ¿para qué lo quieres? No, para que me den los 2 puntos. Yo le digo, bueno, entonces evidentemente te recomendaré la ISO 37001, porque querámoslo o no, a comparación de la ISO 37301, va a ser más rápido implementar la 37001. O sea, en una nos estamos enfrentando a 30, 40, 50 delitos de repente en distintos procesos, más las obligaciones privadas a las cuales yo pudiese estar sujeto, que no solamente pueden ser, por ejemplo, la de los pobladores que les comenté. Si yo soy un exportador, de hecho tengo un amigo que exporta bananas, y las empresas que les compran de
de Costa Rica, de Europa, etcétera, le exigen una serie de obligaciones también, desde temas laborales, desde temas de producción, de calidad, etcétera, etcétera. Eso también tendría que estar recogido, por ejemplo, en su matriz de ISO 37301, porque son obligaciones finalmente. Entonces la norma es tan amplia, la ISO 37301 en cuanto a su alcance, que resulta evidentemente más difícil de implementar que la ISO 37001. Eso no tiene discusión. O sea, aquel que me diga, no, yo puedo implementar en 2 meses la 37001 y la 37001. Bueno, sí, pues de repente si tu empresa es de 5 trabajadores, sí. Pero si tu empresa es una minera, o no sé, un hidrocarburos, tal vez yo pueda decir, no sé, que si le metes ganas, podrías implementar la 37001 entre 3 y 6 meses. Pero no creo que en ese tiempo puedas implementar una ISO 37301. Te vas a demorar un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una primera impresión, un primer tema que yo les comento, es una opinión muy personal. Seguramente habrán personas que estarán en desacuerdo, que dirán, no, yo puedo implementar la ISO 37301 en un mes. Felicitaciones por ustedes. Sé que Pedro no hace eso, como debe ser, ¿cierto? Pero bueno, he aquí, como digo, una principal y sustancial diferencia. ¿Ok? Y sustancial diferencia. Y otra pregunta que siempre me hacen es, ¿y cuál debe ser el alcance, ¿cierto?, de mi sistema de gestión? Bueno, yo siempre le digo también el que tú quieras, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta típica de un abogado. Siempre en el primer ciclo de Derecho me enseñaron que la mejor respuesta que da un abogado, y así cobraba más, diciendo depende, ¿no? Ese era, voy a ir a la cárcel por eso, no, depende. Ah, ese es buen abogado. Si a usted le toca un abogado así, ese es buen abogado. Porque claro, nunca hay respuestas ciertas, más en esto. O sea, aquí no estamos en un curso de matemática pura, donde las respuestas son pues exactas. Esto es algo que finalmente yo digo que incluso el tema de las ISO es un arte, ¿cierto? No es una ciencia, es un arte. ¿Por qué? Porque está muy también involucrado el tema de la creatividad, de la innovación. Más adelante les voy a ir contando algunos cursos que yo he visto muy interesantes que han hecho empresas. Hablamos de cultura, y la cultura yo creo que más que una ciencia es el arte de cómo convencer a las personas que vivan esos mismos principios, esos valores, esa ética que comentaba Pedro al principio. Eso es un arte, ¿sí? Entonces yo creo que las ISO se van a convertir en el tiempo en eso, en un arte de cómo logramos que la gente realmente se involucre, como decía Pedro, desde el primer trabajador hasta el último trabajador, ¿no? Eso es lo que realmente debemos lograr, ¿ya? Entonces, cuando me preguntan qué proceso debo implementar, también digo, depende, ¿no? O sea, lo ideal sería pues que sea toda la organización. Y de hecho aquí, si en el Perú vemos, porque he visto alguna pregunta que ha saltado, que le he dado aquí una miradita, preguntaban si es que eran supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿qué les convenía más, la 37.001 o la 37.301? También diré, depende. Pero lo que yo recomendaría, pero claro, eso va a depender pues, de la madurez de la organización en temas de sistema de gestión, etc., es que se certifique o el alcance sea toda la organización. Porque claro, cuando yo digo, a ver, tengo un ISO 37001 antisoborno, solo en el proceso de compras, por ejemplo, en el fondo, lo que yo estaría diciendo como doble discurso es, oye, claro, yo solo le pongo atención a esto para el tema antisoborno, pero en lo otro no tanto. Entonces, claro, el mensaje que das como que no es muy, muy bueno, pues, ¿no? Para el resto de... Capacita solo a los de compras y no capacitas a los otros porque no forman parte del riesgo. Entonces, como que no va, pero es posible. Ojo, la pregunta ¿es posible? Sí, es posible certificar solo un proceso, o 2 procesos, o 3 procesos. Es posible. ¿Es lo mejor? Si me preguntan, ¿es lo mejor? Yo diría que no. Yo diría que lo mejor definitivamente es certificar toda la organización. Ahora, en ISO 37301, ahí sí hay una diferencia bien grande, pues, ¿no? Porque ahí sí yo diría, bueno, empieza por un proceso, o 2 procesos, o 3 procesos, y de ahí puedes ir ampliando. Porque de repente vamos a abarcar tanto, ¿no? Vamos a abarcar tanto que, como dice el dicho, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, también se puede dar ese tema. Muy bien, entonces, yo antes de poder
A ver, dice, aquí dice, cuidado con las comparaciones, cada norma tiene definido su objeto. Sí, bueno, es lo que he dicho. Pero bueno, son comparaciones que he hecho. Al final digo que todas estas son mis opiniones, pueden estar de acuerdo o no, y eso hace la vida más interesante, ¿no? Muy bien, voy a compartir una noticia que a mí me gustó mucho, que es una noticia de Chile, ¿ya? Un país vecino, que yo creo que de alguna manera u otra, ustedes saben que cuando uno va a un proceso judicial y tal, se usa mucho la jurisprudencia comparada. En el Perú, como todavía no tenemos un caso así que se haya determinado por estos temas de compliance, me parece siempre un caso ad hoc, que siempre en las clases lo comento con la gente y da también mucho pie, digamos, a poder conversar. Dice, las lecciones del caso Corpesca para los consultores en compliance, así que me imagino que aquí deben haber varios consultores, amigos, Pedro es uno de ellos, hemos sido amigos de auditores en buró y ahora nos encontramos en la cancha de la auditoría y la consultoría respectivamente, hacemos un versus ahí, y seguramente aquí también conoceré a muchos consultores y tal. Y me parece súper interesante esta noticia, lo resume muy bien el caso, ¿no? Para no aburrirlos con el lectura de todo el caso. Dice, la sentencia ha demostrado que no basta, ojo, con la mera formalidad de contar con un programa de compliance, sino que el mismo debe funcionar y debe hacerlo correctamente. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, dice, la sentencia dictada recientemente por el Tribunal, ¿no?, de Santiago, ojo, de Santiago de Chile, caso Corpesca, marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Chile y en Latinoamérica, pese a no encontrarse todavía ejecutoriado. ¿Ya? Bueno, aquí hablan un poco al principio que fue y tal, y aquí dice, ¿no? En cambio, el caso Corpesca permitió que salieran a la luz innumerables cuestiones de enorme trascendencia que nos invitan a reflexionar, entre otras cuestiones sobre cuál es el verdadero grado de seguimiento de la ley 20393, que es muy similar aquí a la 30424, y en Colombia seguramente la que tienen, o en Costa Rica también, no me acuerdo los números de cada país, pero hay muchas parecidas. La 20393, de hecho, tiene más años que la 30424 para los peruanos que están en esta charla presente. Y sobre el rol que están teniendo los consultores en compliance. Respecto a estos últimos, me gustaría destacar dos grandes enseñanzas que nos trae el caso. Dice, la primera lección habla sobre el compliance fachada, ¿no? Hay varios términos, el compliance make-up, el compliance del teatro, el compliance fachada usan en Chile, bueno, ya todos, compliance paper, ¿no? Compliance papel, hay diferentes términos para determinar algo que finalmente yo le daría un resumen a esta palabra de compliance fachada o compliance papel, a simplemente el hecho de decir que no existe una verdadera cultura. Es decir, que todo se basa en papel, hasta en auditorías, hasta en revisiones, pero la gente no le pone amor, pero no le pone cariño, no le pone pasión, que es lo que uno necesita en su vida, en el día a día. ¿Ok? Hasta para estas cosas. Dice, ¿no? Se atribuye responsabilidad penal a la persona jurídica cuando no se ha dado cumplimiento a los deberes de supervisión y vigilancia, lo cual no se verifica cuando se dispone antes de la comisión del delito de un programa de compliance eficaz. Hasta ahora las empresas que habían sido sancionadas con motivo de pago de sobornos habían carecido de un modelo de prevención. En cambio, en este caso sí es distinto porque el caso Corpesca dijo, oye, espérate, tengo un delito de soborno, sí, pero mira, yo tengo mi programa de compliance. Entonces, para los que me preguntaban ahí sobre la SMB, sobre la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿qué recomendaban? Yo les recomiendo que lo hagan bien. Esa sería mi mejor recomendación. Sea la 37.001 o 36.301, háganlo bien, háganlo con pasión, porque si no les va a pasar esto, ¿ok? Dice, y acá me parece muy importante, no lo voy a subrayar acá, no basta, dice, con acumular políticas, protocolos, personal de compliance, sistema de auditoría interna, etc. Si no funcionan adecuadamente y no inocuizan los riesgos ligados a la actividad de la empresa, ¿no? Y aquí dice que pues lo que ha hecho esta sentencia en Chile, yo la miraría, o pongan el título, ahí yo no tengo ningún problema, esta noticia no le hice yo, ¿cómo se llama? Pueden copiarla, yo siempre la uso para mis clases y es muy instructiva para las personas con que comparto. Y bueno, justamente eleva la valla, eleva la valla. ¿En Perú podría pasar eso? Sí podría pasar. Entonces tomemos nota sobre cuáles son esos puntos que señala esta resolución, ¿no?
Y acá dice, la sentencia marca varios puntos que exhiben las debilidades importantes del modelo de prevención de la empresa, entre los cuales va a mencionar 3 el autor, ¿no? Dice, en primer lugar, queda entre interrogantes que el modelo de prevención se asiente en un mapa de riesgo específicamente diseñado para Colpesca. ¿Ok? O sea, ahí, ¿qué pasa? Yo tengo un libro, que no lo he traído aquí, que se lo recomiendo, lo voy a poner ahí en los mensajes en un ratito. Se llama Compliance Officer. 2 puntos, abro signo de interrogación, un profesional en riesgo, cierro interrogante. Ese libro lo compré cuando estuve en España, que me llevó a ENOR en el 2019, ese libro es del 2018, pero ya lo pueden encontrar en Perú. Compliance Officer, un profesional en riesgo. Siempre lo recomiendo también en las charlas. Léanlo, porque si ustedes se están dedicando a estos temas de alguna u otra manera, incluso ahí el autor indica en qué casos un compliance officer podrá ser responsable penalmente, en qué casos no. Es un libro muy didáctico que se basa en preguntas y respuestas, muy sencillo, que se nota que lo han hecho con mucho cariño. Y bueno, en este libro, justamente, la primera pregunta que hace el autor es, compliance, ¿no? Y pregunta, ¿un mismo modelo para todas las empresas? Y su respuesta es no. Cada empresa debe crear o generar su propio programa de cumplimiento. Y aquí esto ya es un reto, pues, para los consultores, como Pedro, y seguramente las muchas personas que nos escucharán aquí. Porque claro, yo también he sido consultor, como lo dice Pedro, por también mucho tiempo, y a veces, pues, nos gana, digamos, no sé si decir, a veces soy un poco tosco para hablar, pero en verdad mis palabras son con afecto. A veces, pues, nos gana el tema de, no sé, poder trabajar más rápido, poder hacer las cosas más rápido, ¿no? No sé, como un McDonald's, pues, ¿no? Que hace las hamburguesas en serie. Y es entendible, porque yo también lo he vivido, evidentemente. Y ahí hay una doble recomendación, tanto para las empresas como para los consultores. Y yo creo que ambos deben trabajar en equipo. Y Pedro no me dejará mentir, ¿cierto? Porque es algo que nos ha pasado a todos los consultores, que a veces una empresa nos contrata y dice, ya muchacho, tú eres el consultor, tú te encargas de todo. A mí no me vengas con problemas, que no sé qué, que reunirnos, a mí tráeme todo, ya yo lo firmo nomás y va para adelante, ¿no? Cuando también, ojo, eso es un porcentaje, ya no estoy diciendo que sea el 100%, pero los hay. Como en la viña del Señor hay todo. Y también yo he visto gente que contrata a un consultor, pero sí se sienta con el consultor, comparte con el consultor, se reúne con demás trabajadores, con demás puestos de trabajo, y eso es lo que tiene que pasar. Evidentemente, es lógico, el consultor va a ir con un modelo de matriz de riesgos. Eso es evidente, porque si no, también para qué lo contratan, ¿no? Porque viene el consultor y dice, a ver, ya queremos. No, pues evidentemente tiene que venir con una matriz y tal. Pero lo que tienen que hacer en ese camino es ir diciendo, oye, mira, sí, esa probabilidad que has puesto, la verdad, no se ajusta a mi organización, mejor cambiémosla, pongamos esta consecuencia, ¿qué te parece si lo ajustamos? Y ahí también debe haber un tema participativo del consultor, ¿no? Diciendo, oye, mira, piénsalo bien, ¿realmente crees que esto te ajusta? Por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces en auditorías y me detengo bastante, por ejemplo, en el tema de la probabilidad de la consecuencia. Y me doy cuenta que muchas veces las empresas, o las, digamos, las personas en realidad, porque la empresa no responde, las personas no saben distinguir muy bien, por ejemplo, el tema de la probabilidad de la consecuencia, o sea, ¿por qué es 5, por qué es 3, por qué es 1? Claro, ahí uno se pone un poco pesado con el auditado, y dice, ¿y por qué acá has puesto 1? ¿Y por qué has puesto 3? Pero la intención no es esa, o sea, la intención no es molestar al auditado, sino la intención es que, digamos, recapacite de alguna manera, o se dé cuenta, o interiorice, que no buscamos la perfección aquí. De hecho, yo he podido ver, no quiero decir nombres de empresas consultoras, que son muy caras, ¿ya? Y que han implementado estos sistemas de gestión, y muy conocidas, internacionales, etcétera, que han implementado sistemas de gestión y les han dado, y esto es un caso verídico, yo he auditado muchísimas empresas, ¿no? Felizmente, gracias a Dios. Bueno, les dan una matriz de riesgos y es indigerible la matriz. O sea, le meten ahí todas las fórmulas del Baldor, están ahí incluidas, ¿no? Es una cosa de locos. Y yo, en la mayor confianza, a veces con el oficial de cumplimiento, ¿no? Que me empezaba a explicar
una hora para conocer la metodología, pues, solo para conocer la metodología, para ver los riesgos, ¿no? Y yo le decía en la mayor confianza, ¿no? Oye, pero ¿tú realmente entiendes esto? Y su respuesta real, ¿no? Ya así entre confianza, me decía, mira, ¿sabes qué? En verdad, yo soy el oficial de cumplimiento, soy abogado, me decían, ¿no? O sea, me decían, y con la J le entiendo. Pues. Entonces yo sé que los demás no le entienden, ¿no? Y claro, lo hacen, pero ha venido el consultor y digo, pero ¿por qué no lo cambias a algo más sencillo? Y eso está, creo yo, en este primer punto. Y más aún, esto va a pasar con la ISO 37301, porque como ya les comenté, ¿cierto? Tiene pues muchas obligaciones, muchos puntos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí con el consultor, si ustedes son empresas, yo no digo que no contraten a consultores, al contrario, sería loco. Nuestros consultores son aparte, muchos de ellos, este mundo es tan chico, de las ISOs, al menos en el Perú, son muchos nuestros amigos, hemos trabajado juntos, en algún caso como Pedro, yo en la época de Boró he trabajado pues, con todos los tops ahora que son consultores, y nos vamos a ver de alguna u otra manera. Entonces yo no recomiendo eso, pero sí recomiendo que si eres empresa y contratas un consultor, no es que te dé como dicen, ¿no? Un trabajo con llave en mano. No, trabájalo también con el consultor. Y es más, aprovecha la experiencia de Pedro o de otra persona que contraten, ¿cierto? Para que este sistema realmente le sirva. Y creo yo que en metodologías y temas, mientras más sencillo, mejor. Mientras más sencillo, mejor. No hay por qué complicar las cosas. Que acá le saco la raíz cuadrada, que acá el cuadrado, que no sé qué, que entre esto, y le sumo esto otro, y su madre, me hacen una mezcolanza ahí que no entiendo. Pero bueno, y ellos tampoco entienden. Entonces, eso es algo creo que tenemos que considerar. En segundo lugar, dice, la ubicación institucional del oficial de cumplimiento dentro de la organización. Y eso es muy importante. Y eso yo he visto que es un punto débil en muchas organizaciones, tanto en Perú, como en Colombia, como en Ecuador, como en Panamá, en Guatemala, en Chile, en México, que son empresas países, digamos, en los que he auditado empresas. Y hasta ahora yo creo que este tema de la independencia y la autoridad no llega a cuajar completamente, ¿sí? Y no se llega a entender plenitud, ¿sí? Y ahí sí creemos, y por eso esto lo bautizaron como el caso de compliance paper, que muchas veces un papel o un documento termina superando, ¿cierto? Termina superando a la realidad. Y yo creo que en este caso, ¿no? En este caso, tenemos un tema de, digamos que el juez, en este caso, me imagino, lo que ha hecho es recoger un principio de primacía de la realidad, que se aplica en el derecho laboral, ¿cierto? El principio de la primacía de la realidad indica que yo, como en este caso persona que va a resolver, un juez, por ejemplo, prefiero elegir lo que veo a lo que leo, ¿no? O sea, prefiero ver la realidad de la organización sobre el papel o el documento. Y yo muchas veces he ido a organizaciones que me dicen, ¿y cómo? Yo les digo, ¿no? ¿Y cómo demuestran la independencia de autoridad? Mira, acá hay un papel firmado donde dice que esta persona tiene independencia de autoridad. Ok, claro, otra vez, para auditoría va a pasar. Yo no sé si Corpesca estaba certificado o no. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo siempre le digo a los clientes, que tú estés certificado no te garantiza que ante un juez eso te vaya a salvar. Lo que te garantiza es tu honestidad en los procesos, más allá de la conformidad que te ponga el auditor. Yo se lo dejo eso clarísimo. Porque eso siempre tiende a ser, digamos, la mayor falla, ¿cierto?, de las personas en general, ¿cierto?, de las personas que manejan este tipo de sistemas de gestión. Creen que el papel tiene más peso que la realidad. Entonces aquí seguramente, ¿no?, esta persona estaba incluso a ese mismo nivel del gerente general, qué sé yo, y se ha demostrado hace muy poco, los invito a leer ustedes, pongan oficial de cumplimiento FBC Barcelona, Fútbol Club Barcelona, ¿ya? Pónganlo ahorita en Google si quieren. Y se van a dar cuenta ahí de la noticia que hubo hace poquito, que ha remecido el mundo del compliance. Si ustedes están en el mundo del compliance, están en esta reunión, tienen que conocer esa noticia, donde la oficial de cumplimiento, una persona ahora muy, muy conocida,
empezó a investigar el caso de Barcelona, porque supuestamente el presidente había gastado dinero para contratar haters, ¿no? Por Twitter ahí, en LinkedIn, qué sé yo, en Facebook, etcétera, para que hablen mal de Messi, Piqué y compañía, ¿no? Entonces gastó fondos de la organización de Barcelona en un tema que evidentemente pues no era el objeto del club, ¿sí? ¿Y qué pasó? Supuestamente también la chica tenía independencia, la abogada, ¿no? Tenía independencia, tenía autoridad, etcétera, y el presidente del Club Barcelona, yo, no me acuerdo cómo se llama, la llamó un día y le dijo, ven a mi oficina. Y ella no fue, porque sabía que le iba a preguntar sobre qué estaba investigando. Ella no fue. Le dijo, no, gracias, ni le respondió. De ahí la llamaba por teléfono, le empezó a mandar mensajes otra vez, ¿no? Por correo. Ella nunca fue, siguió investigando con el apoyo de algunos socios del club, que tenían también ciertos conocimientos sobre el tema. ¿Y qué pasó? Finalmente, el presidente despide al oficial de cumplimiento. La despide. Estoy hablando del Fútbol Club Barcelona, no estoy hablando de la empresa Paquito Sac de la esquina de mi casa. Estoy hablando de uno de los clubes que cotiza en bolsa, que es de los más conocidos del mundo, que tenía una estrella, o la mayor estrella de fútbol. Estoy hablando del Fútbol Club Barcelona. ¿Okay? Bueno, y la despidió. Finalmente, la investigación continuó y el presidente del Fútbol Club Barcelona terminó en la cárcel. Y la oficial de cumplimiento ahora ha ganado su sentencia porque ella dijo que fue un despido injustificado. Evidentemente fue injustificado porque fue por las razones que les estoy comentando. Y ahora le han dicho que, bueno, que puede optar por la indemnización o por el retorno a sus labores. Pero bueno, ella está en la World Compliance Association trabajando ahí, creo que más tranquila. Entonces, como decía mi abuela, los toros se demuestran en el ruedo, ¿no? O sea, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, no estamos hablando de cualquier institución, que supuestamente tenía independencia. Y en paz, no les he contado, para los que no sepan, cuál era el antecedente del Barcelona, donde otro presidente del Barcelona, hace como unos 5 o 6 años, también estuvo en la cárcel, porque supuestamente a Neymar le hicieron una doble facturación, ¿no? Le dijeron que le iban a pagar tanto, pero por bajo le pagaban menos, quién se había robado ese dinero, no sé qué. Y a raíz de eso, imagínense, el juez le ordenó al Barcelona que tengan un programa de compliance. Con todo eso, encima sucedió lo que les estoy contando. Entonces, hay que ser muy conscientes de cómo es que vamos a generar esa independencia y esa autoridad de este oficial de cumplimiento, tanto para la ISO 37001 como para la ISO 37301. Muchas veces, por ejemplo, me he encontrado con un abogado, ¿ya? Un abogado que tiene por encima un jefe que es un gerente de administración o el gerente legal, y este abogado que tiene un jefe más otro jefe que es el gerente general, es el oficial de cumplimiento. Yo le digo, pero ¿cómo está demostrado tu independencia de autoridad? Si tú tienes que hacer de repente alguna investigación de un delito, o sea, evidentemente, pues, si tu jefe te manda a hacer algo y tú le dices que no puedes hacer, tu jefe te va a preguntar, ¿y por qué no puedes hacerlo? ¿Y tú qué le vas a decir? Ah, no, es que me voy al doctor. No, tienes que decirle, porque me voy a hacer una investigación, porque imagino que tienes que justificar tu sueldo de alguna manera. Entonces ahí, en ese se perdió la independencia. Y también ya se perdió la autoridad. Ahora, yo lo pongo como oportunidad de mejora, como observación, y sigo viendo que sigue igual. ¿Qué les digo? Es su problema. Yo les digo, léanse esta resolución, muchachos. No es que yo, y me dicen la típica, no es que yo me saco el gorro de abogado y después me pongo el gorro de oficial de cumplimiento y después me vuelvo a sacar el gorro de oficial de cumplimiento y me vuelvo a poner el gorro de legal. Bueno, yo no les voy a decir que se pongan el gorro o se lo saquen. Ese finalmente es el problema de cada empresa y cada empresa lo resolverá en su momento, pero tengan en cuenta que ya tenemos una jurisprudencia a nivel internacional que seguramente va a impactar en toda América Latina. ¿Ok? Y en tercer lugar, se observó que los protocolos de donaciones, por ejemplo, tenían fallas tan graves que facilitaron notablemente el pago encubierto de sobornos. Aquí, ustedes conocerán, había un banco muy grande, ¿no? Muy grande, de Perú, uno de los más grandes, no sé el nombre, pero que tuvo un problema legal de cumplimiento justamente porque le dieron a una candidata presidencial en las elecciones antepasadas, no sé cuánto fue, 4 o 5 millones de dólares ahí, pero fue un montón de plata, y se lo dio en un maletín.
Entonces, claro, eso ya pues es la locura máxima, pues, ¿no? O sea, un banco dando dinero en maletín, ya eso, ya pues estamos todos locos, ¿no? O sea, el banco que supuestamente te dice que todo debe ser bancarizado, da dinero de una donación, si quieren, como verlo, en un maletín, ¿no? Sin haberlo pasado pues por la vía de la bancarización. Entonces, bueno, y miren, estoy hablando de una institución enorme, enorme. Esta puede estar en las 10 empresas más grandes del Perú, en las 20 empresas más grandes del Perú, definitivamente. Entonces, en todos lados se cuecen habas, como dice también el dicho, y hay que estar preparados. Y yo, cuando pasó ese caso, me pregunté y dije, ¿y dónde estaría ese oficial de cumplimiento de ese banco? ¿Habrá sabido eso? ¿Le habrán contado o no le habrán contado? ¿Habrá tenido la oportunidad de poder revisar esa operación o no? Seguramente. Bueno, como fue un caso que fue antes de la ley 3424, no pudo ser, digamos, revisada bajo esa ley en un proceso judicial. Pero si hubiese sido en un proceso judicial, creo que hubiese tenido la misma sentencia que tiene aquí esta empresa. Oficial de cumplimiento, que no funciona, está de adorno, proceso de donación, que no tiene las seguridades definitivas, y finalmente pues un sistema de cumplimiento que, claro, suena muy bien, ¿no? Cuando vas te enseñan la auditoría, te enseñan el esto, te enseñan lo otro, todo te cantan ahí la política, etcétera, etcétera, pero finalmente pues no termina cuajando, ¿cierto? Desde, como bien dijo Pedro, desde el órgano de gobierno y la alta dirección. Yo sí he podido estar en empresas, porque obviamente yo no estoy diciendo que estos sean todos, ojo, no quiero que se me puedan decir, David, ¿qué dice? No. Solamente digo, esos son algunos casos, ¿no? Pero bueno, pero yo también he estado en empresas donde realmente uno ve una un verdadero compromiso, y para mi sorpresa, la mayoría de casos donde he visto ese verdadero compromiso, esto es una medición que hago yo como David Caballero, ¿okay? No es una medición que hago, no tengo una encuesta ni nada, es una apreciación súper personal, que es que en los países donde esta norma no es obligatoria, como por ejemplo Guatemala, que podía auditar, o Ecuador, cuando no era obligatoria, he visto que cuando no es obligatorio, la gente, digamos, le toma con, no sé si decirle con más cariño o con más, más pasión de repente, tal vez por ser un reto más grande, porque son los únicos en sus países que han certificado, los primeros, qué sé yo. Y eso nos lleva a pensar eso, ¿no? No necesariamente hagamos las cosas por obligaciones, sino hagamos las cosas, puede ser sí en principio por una obligación, pero un poco el mensaje es pongámosle la pasión suficiente, contagiemos a la gente, a nuestros trabajadores, a la gente finalmente, al ser humano, contagiémoslo de que estamos haciendo esto por algo, y pongamos este ideal como algo más grande. Y yo siempre les digo, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones de cierre les digo, miren, ustedes son una empresa de 4.000 personas. Imagínense que uno de estos chicos que ustedes han capacitado en estos temas de ética, qué sé yo, no sé, de acá a 15, 20 años, es alcalde en su distrito, o en su región, o no sé cómo le llaman en cada país, en su condado, no sé. Y es alcalde. Y gracias al curso que ustedes le han dado, y gracias a la cultura que ustedes han vivido, esta persona va a hacer un mejor trabajo en su alcaldía, y va a ser un alcalde, ojalá, honesto, y qué sé yo. Entonces, yo creo que hay que ver, ¿cierto?, las cosas que hacemos con ese tipo de trascendencia. No decir, ah, ya, estoy implementando en mi empresa. No, estás implementando esto en tu empresa y estás haciendo que esa persona que trabaja contigo vaya en la noche a su casa y le cuente a su familia, oye, yo trabajo ahora con una visión más ética en mi organización. Y que le enseñe a sus hijos también. Y que sus hijos le enseñen a sus amigos. Y así vamos a lograr que esto pueda ser un mejor país o un mejor continente, ¿no? Finalmente yo creo que, ¿cómo se llama? Digamos, los países los hace la gente, ¿no? Y esto es lo que hacemos, esto es lo que hacemos. Esta es nuestra cultura, no solo en Perú, sino en América Latina. Mientras más rojo esté, estamos peor, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en América? Estamos mal, pues.
¿no? En América del Sur, bueno, América del Centro, estamos mal. Estamos mal. Se salva aquí en Chile y Uruguay, ¿no? Ayer justo tuve la oportunidad de auditar una empresa uruguaya, el gerente general de Uruguay nos decía, mira, aquí no es obligatoria la ISO 37001, ni 37301, ni tal. No sé si me mintió o no, estoy trasladando simplemente lo que dije porque no me puse a investigar. Por si alguien me quiere corregir de que si lo hay, bueno, comento lo que me dijeron. Pero me dijo, aquí se vive una cultura de ética en Uruguay, ¿no? O sea, la gente, bueno, en primer lugar lee mucho, ¿no? Es recomendable leer, no solamente libros de compliance, léanse otros libros también, que creo que nos ayudan mucho como seres humanos también a ser mejores personas, ¿ok? Pero esta es nuestra realidad, ¿no? Estamos igual casi en los colores con África, ¿no? Entonces, es preocupante. Y hace yo, he regresado hace una semana a Estados Unidos, una vacación familiar, me fui con mis 3 hijos, con mi esposa, y nada, ¿no? O sea, uno se sorprende ahí, ¿cómo pasas la pista? Yo estaba en el coche con mis hijos, y me dejaban pasar, ¿no? Yo a veces un poco asustado, pero no, me dejaban pasar. Luego vengo aquí, y parece que la gente vive molesta, ¿no? En el Perú, y es algo que también me sorprendió muchísimo. En Estados Unidos todo el mundo te saluda, todo el mundo te desea buen día, ¿no? Hi, good morning, yeah, have a good day, have a good one, no sé qué. Pasas en la calle, hey, hi, no, la gente se ríe. Casi todos, en un 95% podría decir que todo el mundo se saluda y todo el mundo es cordial. Aquí en Perú, hoy he estado paseando en la mañana para hacer mi ejercicio matutino, que me he engordado un poquito. He paseado por el malecón y yo miraba a la gente así para saludarla. Nadie te mira, nadie te saluda. Eso es parte también de una cultura. Eso es parte también de una cultura. Cuando yo veo una organización que ha implementado bien su sistema de gestión, la gente es educada, créanlo o no, es un tema. Y yo he estado en empresas, y Pedro también, donde el gerente general entraba y no saludaba a nadie, ¿no? Parecía un fantasma que pasaba y se encerraba en su esto, a las 6 se quitaba y tal. Si este señor me viene a hablar a mí de ética y tal, yo digo, ¿de qué me estás hablando? Si ni siquiera me saludas. Entonces, los pequeños cambios, y ustedes están diciendo, ¿qué me está hablando este señor? Pero es que en verdad es cierto lo que les digo. Vivimos a veces acá, sobre todo los que vivimos en Lima, yo, gracias a Dios, hace 1 año y medio me he mudado a la playa, yo ahora vivo tranquilo, estoy a punto de dejar esto, dedicarme a la pesca, que mis hijos hagan malabares en la calle y ganen ahí su dinerito. Pero no, en verdad vivo tranquilo, vivo sin tráfico, vivo despreocupado, miro la ventana, miro el mar, si quiero a veces en mi break me voy a caminar por la arena, y te da otro espíritu, otro ímpetu, ¿no? Y después uno viene acá a Lima y ya los carros te cierran, todo el mundo quiere ir más rápido. Entonces, tenemos que romper con esa cultura. Una cultura más amigable, una cultura va a ser, ¿cierto?, que podamos tener esto. ¿De qué habla la gerente de recursos humanos de, muchachos, es buena la ética y no sé qué? Si después llama a alguien que se equivocó y le dice, oye, tú eres bruto, no sabes nada. Y estoy diciendo lo que pasa en el día a día en muchas empresas. Entonces, ¿de qué ética hablamos? ¿De qué ética hablamos? Tenemos que hablar de una ética que sea integral. Y eso involucra también un cambio de las personas. Desde temas más sencillos, como el hola, chao, buenos días. Aquí hay una persona que me gusta mucho verla, que está, lo pueden buscar en YouTube, ahí, que se llama Descocados TV, ¿no? Que es un señor que ha salido a la moda aquí y ahora tiene muchísimos seguidores. Y me gusta mucho porque el señor dice, oye, regresemos a las costumbres, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, ¿no? La otra vez, aquí, fui a que me atiendan, y llegó un señor y dice, quiero 3 combos. El que lo atendió decía, buenos días, señor, ¿no? O sea, ya hemos perdido hasta eso. ¿Y queremos certificar una norma de ética, de cumplimiento de obligaciones? Empecemos por lo más básico, ¿no? Aquí tenemos también un poco ya la estructura, ¿cierto?, de la norma, y se basa, pues, como todas las normas, en un círculo de cumplimiento, que es el planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ok? Pero acá están, y lo ha dicho Pedro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ISO 37001, la ISO 37301? Está arriba. Hablamos de valores, hablamos de ética. ¿Los valores no es eso? ¿La integridad no es eso? La integridad no es que si alguien se equivoca no decirle que es un bruto, que no sé qué, que no sirve para nada, que la próxima te voto. Eso no es integridad. O sea, tener una política no me hace íntegro. Es un poco la reflexión que quiero llevarlos. Tener una política no me hace vivir valores en la organización. Los valores hay que transmitirlos y hay que vivirlos de una manera más consecuente, en el día a día, en todos los actos. Y ojo, eso también lo dice la ISO 37001.
dice que los actos que hace la organización estén amarrados a los valores o a las políticas que tienen. Entonces, creo que eso es algo muy importante que tenemos que indicar. Entonces, aquí en la ISO 37301, sí me parece básico el alcance que vayamos a determinar. ¿Okay? El alcance que vamos a determinar a mí, como auditor y que también he sido consultor, me lleva a ver realmente la magnitud. Y créanme que yo he tenido la suerte de poder haber auditado una empresa, dos empresas en realidad en España, una muy grande, de hecho de las empresas más grandes, para entrar era casi como una embajada, te pasaban por rayos X, hasta preguntaban tu pasaporte, yo me sentía ya en inmigraciones me trató así. Una empresa enorme. Para que tengan una idea, éramos 5 auditores y la auditoría duró 10 días, o sea, 50 días de auditoría fue la empresa, para que tengan en cuenta la magnitud de la empresa. Más o menos 20.000 trabajadores, no sé, algo así. Bueno, y tuve la suerte de poder auditar esa empresa en la ISO 19601, que es, como digo, un poco la madre putativa de esta ISO 37301, ¿no? Y, o sea, imagínense, de esos 10 días, 2 días, para que ustedes más o menos vean la magnitud, 2 días solo nos dedicamos a ver las matrices. O sea, nos encerraron ahí en la sala, bueno, nos encerraron sin decir, ¿no? Nos dieron la sala, amablemente, y 2 días nos dedicamos a ver la matriz. O sea, miren la amplitud de obligaciones que tenía la organización en esos temas. O sea, era enorme, ¿no? Cada uno nos dividimos un proceso, y creo que terminé más extenuado por eso que por la auditoría en sí, ¿no? Entonces, eso es para que tengan en cuenta ustedes lo importante que es poder determinar en esta norma el alcance. A veces nosotros hemos llegado a auditorías de ISO 37001 donde el cliente no tenía todavía muy claro el alcance incluso. Y no había mayor drama. En la ISO 37001 no hay mayor drama, porque nos encargamos de los riesgos. Entonces decimos, bueno, ¿qué riesgos viste? Esto. Ok, entonces pongamos todo el alcance así. Pero en la ISO 37301 no puede pasar eso. O sea, yo creo que lo primero que tienen que definir ustedes en la ISO 37301 es su alcance, ¿no? Eso es lo principal. Y de ahí van a hacer todo, las obligaciones legales, privadas, etcétera, etcétera. Muy bien, ya me están prendiendo la cámara ahí. Así que bueno, simplemente voy a decir los beneficios, cuáles son también los beneficios de poder, que es un poco resaltar lo que dijo Pedro al inicio. En primer lugar, crear una buena reputación, pero obviamente, si hago esto de manera integral, viviendo los valores, ¿no? Como ya lo hemos comentado. Conserva los recursos financieros. Yo he podido ver organizaciones que han logrado ahorrar millones, no hablo de miles, millones, por haber descubierto dentro de las organizaciones mafias, que fueron, ¿cómo se llama?, rescatadas pues a través de los canales de denuncia, etc. Atrae mejor talento humano, y no digo, Pedro dijo algo similar, ¿no? Ya no nos quedamos en mantener recursos humanos, sino atraer, porque la gente dice, oye, yo quiero trabajar en esa organización. La gente joven hoy por hoy elige dónde quiere trabajar. Es más, en Chile me comentaban, hace poquito también que estuve visitando una empresa, que se hace muy difícil ahorita conseguir recursos humanos. En Perú también. Cada vez más la gente joven quiere ser independiente, ya no quiere trabajar para alguien, no quiere que le griten, no quiere que le hagan nada, etc. Entonces cada vez es más difícil conseguir gente. Esto de alguna manera también nos puede ayudar, ¿no?, a tener una mejor cultura, un mejor ambiente de trabajo, etc. También, bueno, evidentemente, pues un crecimiento sostenido y garantizado por una cultura ética, y todo esto pues finalmente nos dará una ventaja competitiva, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar así. Gracias, doctor David. Ahora bien, procederemos a responder las preguntas redactadas en el chat de Zoom en orden de llegada. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Delgado. Buenos días. Como indicó, hoy en día las empresas son familiares. Entonces, un socio que trabaja en la empresa como responsable de logística, a su vez puede ser oficial de cumplimiento. Es cierto que hay conflicto de interés por tener relación con proveedores, pero la decisión final de compra la toma la gerencia. A ver, favor de ayudarnos, doctor David, señor Pedro. Doctor David, por favor. ¿Refuerzo o como quieras, Pedro? Empezamos, David. ¿Yo empiezo?
Sí, Ok, ok. A ver, sí, la pregunta es que, claro, si un socio que trabaja en la empresa como responsable de logística, a su vez puede ser oficial de cumplimiento. Mira, en esta vida todo puede ser. O sea, yo no puedo decir, ojo, como auditor, que sí o que no. ¿Ok? Yo sí puedo decir, tu figura es más creíble o menos creíble. ¿Ok? Igual puede ser conforme, pero yo siempre le digo, no piensen solo en la auditoría, piensen en un proceso judicial. O sea, ya me convenciste a mí, auditor, pero yo a ti no te voy a meter a la cárcel ni te voy a cerrar tu empresa, nada, porque soy un auditor. Piensa en el juez, ¿no? Entonces yo creo que siempre debemos tener esa mirada, más allá incluso de la auditoría. Hay gente que sale feliz de la auditoría, no tuve ninguna no conformidad. Pero yo sí, pero en tu auditoría interna tuviste 10 no conformidades, y que fue hace 15 días. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Se ha puesto muy de moda esto de no tener no conformidades en la auditoría externa, ¿no? Que para mí es algo que la verdad no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad de tu empresa? También, no sé, por ejemplo, un día fui a una empresa que eran 4 personas, ¿no? Literalmente. Era la mamá, el papá y los 2 hijos. Esos eran todos los que trabajaban en la empresa. Era una empresa que hacía temas de construcción, ¿no? Como tal. Eran contratistas. Entonces, claro, qué difícil establecer ahí, pues, o sea, el hijo no va a mandar a la mamá, ¿no? No sé, o sea, es un poco complicado, ¿no? Establecer un sistema de gestión ahí. Pero ahora, ¿se puede hacer? Sí, lo hicieron, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Contrataron un oficial de cumplimiento externo, como, o sea, su consultor lo pusieron como oficial de cumplimiento. Que funcione en esa empresa, no lo sé, pues, no lo sé. O sea, de repente si se pelearon un día los 2 hijos por el pan con mantequilla que uno le dieron a uno, de repente lo denuncian por otra cosa, pero es difícil, ¿no? Es difícil tener esas situaciones. No sé qué piensas tú, Pedro. yo creo que depende también mucho de la independencia, David, ¿no? Si es que está en una posición en la cual decide recursos, bien difícil es que pueda ser oficial de cumplimiento, ¿no? Porque el oficial de cumplimiento tiene que supervisar, verificar que todo el sistema esté funcionando. Si yo decido y además superviso, bueno, esa es una parte en que la norma deja una línea bien delgada, ¿no? No podemos decidir. Eso depende de quién lo va a implementar, pero para mí yo creo que si el que implementa va a supervisar, mejor tener diferencias de funciones. Yo voy a dedicarme a lo que es el oficial de cumplimiento y si la dirección va a implementar los recursos, perfecto, yo lo voy a supervisar. Pero si yo soy logística y además soy función de cumplimiento, yo creo que es bien complicado tomar una decisión sabiendo que en logística, recursos humanos, en los procesos donde existe interacción con externos, lo más conveniente que estos procesos no sean de oficial de cumplimiento, porque hay muchos riesgos de compliance que están de por medio. Entonces, lo No, y más ahí, por ejemplo, conveniente, me sí, has hecho acordar algo. Ahí, justo también en una auditoría, me acuerdo, nos pusieron al gerente de Administración y Finanzas como oficial de cumplimiento, ¿no? Era una empresa chilena, pero la sucursal que estábamos auditando era la de Perú, y entonces, claro, como él era chileno y era el más amigo, pues, de los dueños y tal, porque muchas veces se piensa que el mejor es claro, claro. el oficial de cumplimiento, cuando nada que ver, ¿no? Al Todo contrario. todo queda en casa, pero no es Así así. es. Y ahí sí me acuerdo que sí pusimos una no conformidad, ¿no? Porque, o sea, el gerente de administración y finanzas aparte aprobaba todo, ¿no? O sea, todo, pero todo lo que era dinero. Entonces, no, bueno, ahí sí no podría ser. Entonces, claro, depende mucho del tema, depende también qué tan grande sea, ¿no? Porque, no sé, pues, si la empresa son 3 o 4, también, aquí más vas a elegir, ¿no? Y ahorita como está la situación, la pandemia, los problemas políticos que tenemos aquí en varios países de América Latina, decirle a una empresa de 4 personas, oye, contrata un quinto para que solamente vea un tema formal como este, formal me refiero a una empresa tan pequeña, también es complejo, ¿no? Y también somos conscientes de eso, de alguna manera. No, lo más conveniente es que las personas que tengan un riesgo muy alto no sean función de cumplimiento. Es una conclusión, creo que bastante sensata para este tercer simposio. Creo que tienes otra pregunta, Claudia.
Sí, tenemos otra pregunta de Gianmarco Rojas. Estimado David, un gusto saludarlo. Al momento de auditar la ISO 37301, ¿en qué grado se audita el cumplimiento de requisitos legales para los diversos campos de aplicación? Por ejemplo, requisitos legales contables, requisitos legales laborales, requisitos legales de confidencialidad y de seguridad y salud, entre otros. Sí, bueno, primero que nada debería decir que todavía no hemos auditado la ISO 27301. Formalmente todavía no hay ninguna empresa que se haya animado, ¿ok? Eso es lo primero que le diría aquí, bienvenido a Gianmarco Rojas. Igual un gusto saludarte, Gianmarco. Yo sí he tenido la oportunidad, Gianmarco, te diré, de auditar la ISO 19601, para no caer en mentiras ni nada, que como digo es muy similar a la ISO 37301, es muy similar. ¿Cuál es un poco la diferencia? Que la ISO 19601 se basaba en el artículo 32 bis del Código Penal de España. Y ese código ya enmarcaba una serie de delitos. Es más, lo voy a buscar aquí mientras que seguramente están en la siguiente pregunta. Y si quieres pasamos a la siguiente pregunta para yo poder buscar y decirle exactamente Creo que cuáles sí. son. Y aprovechamos de darle una respuesta más concreta. Yo creo que sí. Vamos con la siguiente pregunta, De Claudia. acuerdo. Tenemos una pregunta de Mari Núñez. ¿La mayoría de las empresas cuentan con la figura del controlador? ¿Es diferente al oficial de cumplimiento? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Quién preguntó, Claudia? Mari Núñez. Sí, es una pregunta bien interesante. Hay que tener en cuenta que la evaluación en el tema del cumplimiento siempre lo confundimos con una evaluación contable, con la evaluación del contralor, de control interno en la gestión pública, pero valgan verdades, estamos hablando de un sistema de gestión, estamos hablando de un todo, no solamente viendo el uso eficiente de los recursos, cómo se están usando los recursos económicos, también estamos viendo cómo la interacción con nuestros socios de negocio, nuestro grupo de interés, con nuestro personal, con nuestro código de ética y conducta, nuestras políticas, nuestro alineamiento de integridad. O sea, solamente pensar que el contralor está efectuando un tema de compliance está quedándose, está faltando aún. El contralor tiene que apoyar a los que están metidos en el tema de compliance, los que están metidos en el tema de 37.001, 37.301, tiene que apoyar. Pero esta pregunta creo que es más del sector público, porque valgan verdades, en el sector público sí existe el control interno. El control interno está más pendiente de cómo estamos usando eficientemente los recursos, pero nos estamos olvidando de lo que es el sistema de gestión como de manera holística. Entonces, si me preguntan, yo creo que el control interno tiene que estar más metido en los objetivos, el 6.2 de 37, por la siguiente razón, porque 37 es la única norma ISO que sanciona, que pide sanción de incumplimiento con respecto a los objetivos, y eso déjale a la gente de control interno, a ellos, ¿no? Que es el 6.2. Pero los demás déjanos a nosotros que estamos viendo temas proactivos, temas de cultura, de cumplimiento. Yo creo que a este nivel, yo creo que debemos de fomentar una cultura de cumplimiento. No sé qué opinas, David. Sí, sí, totalmente de acuerdo. También vi ahí una pregunta más abajo sobre este, que decían que por qué los funcionarios públicos en Perú no rendían cuentas, ¿no? O sea, no, al contrario, sí rinden cuentas. Yo he estado 5 años trabajando en la función pública también, como bien sabes, ahí también hicimos un proyecto con Pedro muy interesante de ISO 21001, que logramos la certificación de un colegio público incluso. El problema es que, claro, digamos, la Contraloría tampoco tiene pues todas las manos, ¿no? Y los ojos para poder pues hacer toda esta fiscalización que es requerida, ¿no? Hay incluso una ISO, que ahorita no recuerdo el número, mejor dicho, no sé si Pedro la recuerda, que es especialmente para instituciones públicas, que habla sobre justamente la rendición de cuentas, ¿no?
sé que hay algunas municipalidades aquí en Perú que la tienen implementada, una o dos, pero no más. Y no sé si seguirán, pero bueno, eso me parece bastante interesante, ¿no? Porque claro, si los candidatos presidenciales hicieran el 10% de lo que dijesen, pues, bueno, ojalá que este no haga el 10% ni siquiera, pero el presidente que... pero sí, sí, y yo creo también, para complementar lo que tú dices, que un rol de contralor es más que nada ex post, ¿no? Es después de que ha ocurrido, digamos, la acción ilícita en todo caso. Y lo que buscamos con el compliance más bien es la prevención, ¿no? Del delito, o sea, establecer protocolos, controles, identificar los riesgos para que estos delitos no se materialicen, ¿no? Entonces también ahí yo vería un poco la diferencia. Ahora, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que un controlador y un oficial de cumplimiento tendrían que trabajar de la mano, definitivamente en equipo, ¿no? Yo creo que los mejores sistemas de gestión que he podido ver es cuando he encontrado una persona que es el oficial de cumplimiento, otra persona de control financiero, puede ser contador, quien sea, alguien de sistema de gestión, y por ahí, no sé, alguien de otra área que ponen de recursos humanos o qué sé yo, ¿no? Y esos arman un equipo y hacen pues las implementaciones, ¿no? Y todo eso. Esos son, a mi entender, nuevamente, ¿ya? Según lo que yo he visto, nadie podrá negar lo que yo he visto, me parecen los mejores sistemas de gestión que he podido ver, ¿no? Los más sólidos, tal vez. Porque justamente se da lo que dice, ¿no? Esto de trabajo en equipo. Y eso para mí es un tema fundamental, ¿no? Porque, y sobre todo aquí, vamos a ver, y para responder la pregunta del compañero Gianmarco, aquí tengo un poco los delitos que están recogidos, por ejemplo, en base a la 19.601, ¿no? Voy a leer algunos nomás porque son un montón. Por ejemplo, descubrimiento y revelación de secretos y elemento informático, estafas, insolvencias punibles, daños informáticos, relativos a la propiedad intelectual, industrial, revelación de secretos de empresas contra los derechos de los consumidores, y ahí tenemos un montón de temas, ¿no? En Perú tenemos ahí toda la ley de competencia desleal, ¿no? No, sí, incluso delito que es el favorito por todos, no, delito no, perdón, esta demanda que es favorita en Indecopi, cuando te dan algo que no estabas de acuerdo, que no era lo que esperabas, bueno, no sé. O sea, que tú dices, este celular te va a cambiar la vida, y no te cambió nada, más bien te la complicó, y demandas a la empresa de teléfono, ¿no? O los casos que han habido aquí, la leche que no es leche, ¿no? Hemos tenido a una empresa muy grande que vendía leche como si fuese leche de vaca, y después de años, se demostró que no era vaca, ¿no? Sino era leche de soya. Y fue... Es el fraude, David. ¿No? Claro, y invirtió mucho dinero. Idoneidad del bien o del servicio también. O sea, la falta de idoneidad del bien se llama correcto. La falta de idoneidad del bien o servicio, ¿no? Y ahí tenemos múltiples cosas, ¿no? Contra ahí tenemos todo el tema de competencia ilegal, de cárteles, etcétera, corrupción en los negocios, blanqueo de capitales, financiamiento ilegal de partidos políticos, contra la hacienda pública, que acá el compañero preguntaba de temas contables, y está contra los derechos ciudadanos extranjeros, que era lo que les decía, contra los recursos naturales y el medio ambiente. Es decir, hay un montón de delitos. Entonces, ya se imagina pues, la sábana, ¿no? de obligaciones que uno va a tener que realizar en esos temas. Vamos, Claudia. Bueno, tenemos otra consulta de José Sandoval. Dice, en Perú, ¿por qué no se exige la rendición de cuentas a los funcionarios públicos? Sí, esa fue la pregunta que había leído, pero ya lo respondió. O sea, sí hay, sino que lo que falta son más. Sí hay, siempre hay esa rendición de cuentas. Correcto. La siguiente pregunta, Claudia. Tenemos la pregunta de Ana Rocío Miranda. Para una empresa que es fiscalizada por la SMV, ¿debería de implementar la ISO 37001 o la ISO 37301? Bueno, depende cuál es la importancia de los delitos que quiere combatir, ¿no? Porque valga verdad es 37001 está orientado, como muy bien lo dijo David, al soborno. Pero si estamos viendo el compliance global, tenemos que implementar 37301. Entonces, ¿qué es lo que busca la organización? ¿Qué te parece, David? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como lo dije, le recomiendo a Rosa, ¿se llama? ¿No? Sí, Rosa.
que haga algo que le funcione realmente, ¿no? Como hemos dicho, algo que le sirva, algo que realmente la gente lo viva, y finalmente lo que puedes ir haciendo, que también te permite la 37.001, finalmente es ir incrementando delitos, y tal vez poco a poco puedes ir llegando a la 37.301, ¿no? Eso también sería un poco lo que le diga, pero lo que lo hagan, háganlo bien, pues, ¿no? O sea, esa es un poco la recomendación. Claro. Tenemos otra pregunta de Ronald Ganoa. ¿Se puede aplicar la ISO 37001 en los gobiernos autónomos, municipios? Por supuesto, claro que sí. O sea, partamos de la premisa que cualquier organización puede implementar estas normas ISO. Tu experiencia, David, ¿qué nos puedes comentar aquí? Sí, bueno, acá tenemos una experiencia compartida, ¿no? Pedro implementó la ISO 37001 en la Municipalidad de Lima y nosotros la auditamos, ¿no? Bueno, yo no hice la certificación, sino ya el seguimiento, pero sí, aparte yo tengo entendido que por decir, la Municipalidad de La Molina, la Municipalidad de San Borja, yo he auditado personalmente al Congreso de la República de Ecuador, que también certificó, a Petroecuador, que es la empresa más grande de Ecuador, número 1, también pública. He auditado la Municipalidad de Cuenca, en Ecuador también. Sí, no, definitivamente esto es una norma, como dice Pedro, para todo, ¿no? Sea grande, chico, público, privado, todo. En todos lados, porque yo a veces he preguntado, ¿no? En algún curso, así, y decía, ¿y tú crees que en tu organización puede haber soborno? No, me decían. Entonces le digo, párate y chao, ¿no? O sea, si no crees que pueden existir sobornos, implementa. No, o sea, todos tenemos esa posibilidad porque todos somos humanos finalmente y todos podríamos estar, pues, proclives a este tema, ¿no? Tenemos otra Eso de pregunta. párate y chao se lo digo de broma, ¿no? Tenemos otra pregunta de María Núñez. ¿Qué ventaja aporta para las empresas que cuenten con certificación ISO 9001 para la implantación de la norma ISO 37301? Muchísimo, porque la 9001 gestiona los procesos, gestiona los procedimientos, cómo es el día a día de la empresa, de tal forma de que si queremos tener controles antisoborno, anticorrupción, qué mejor que implementar 9001, porque nos permite gestionar los procesos de la organización. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Quién preguntó? Perdóname, Claudia. María Núñez. Aquí hay que tener en cuenta, María, qué es lo que quieres buscar, ¿no? Si tú quieres implementar solamente 37.001 o 37.301, estas dos normas te van a obligar a implementar de alguna otra forma, no completamente, no nada completamente, pero 9001, porque 9001 de alguna otra forma también gestiona los procesos, los procedimientos, los reglamentos, los instructivos, los registros, para poder rendir cuentas en el puesto en el que uno trabaja. Sí es importante identificar cuál es, yo creo que 9001 es una muy buena herramienta. No sé, ¿qué piensas tú, David, al respecto? Sí, definitivamente desde el orden de los documentos, ¿no? Que da la ISO 9001, el hecho de ya tener un mapa de procesos, una caracterización de procesos, ¿no? El hecho de ya saber qué es una auditoría interna, tal vez una auditoría externa, son certificados, sin ser lo mismo, evidentemente, porque ambos tienen alcances distintos. Considero que sí, que es algo importante que debemos tener, sí, como un primer paso es bueno, ¿no? Ahora, lo que he visto también es que a veces, y sí me ha pasado eso, a la que implementó o al que implementó la ISO 9001, lo ponen a implementar la ISO 37001 y el pobre o la pobre pues no tiene ni la menor idea de la norma y al final hacen cualquier cosa también, ¿no? Y sí lo he visto, o sea, me ha pasado, pero bueno, y es ya decisión, ¿no? También de cada empresa, finalmente le va mal, ¿no? Pero bueno. Hay que capacitar a la gente, evidentemente, ¿no? O sea, no es lo mismo. Es un gran paso, sí, un gran inicio. Claro, claro, sí. Claro. Disculpe que los interrumpa un momento. Quería comentarle a los participantes que se les está enviando un enlace por el chat de Zoom
para que puedan completar su encuesta de participación y así poder obtener su certificado. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta. Dice Gerardo Aponte, ¿la regalía puede ser sancionada como soborno? ¿Cómo? La pregunta, perdóname, Claudia. ¿La regalía puede ser sancionada como soborno? No, no. No, o sea, la regalía está como un delito de propiedad intelectual que estaría marcado en la ISO 37301, ¿no? No entraría dentro de la ISO 37001. Sí tendría que tocarlo en la ISO 37301. Por ejemplo, si soy una empresa que, pues, no sé, de libros o temas de música, qué sé yo, definitivamente esos temas de regalías tendría que tomarlo en consideración, ¿no? Entiendo. Otra consulta de Julio Palomo. ¿Qué experiencia nos puede comentar con la implementación y certificación en micro y pequeñas empresas? Ahí no sé, Pedro, si tú quieres igual empezar. Sí, claro, por supuesto. Mira, en micro y pequeñas empresas no existe y no es muy común el tema del directorio. Lo que es común es el gerente general. Estamos hablando de empresas IRL o SAC, de tal forma que ellos no tienen en verdad es un órgano de gobierno, pero sí una alta dirección. La norma 37.301, al igual que la 37.001, exige que tengamos un órgano de gobierno como también una alta dirección. Entonces, dependiendo de cómo tú te encuentres, en este caso eres una MIPE, pequeña o mediana empresa, tenemos que definir quién va a responder al máximo nivel, no solamente a nivel del personal, sino también con externos. Si ocurre un acto de corrupción, ¿quién tiene que responder? Pedro, yo voy a responder como gerente general, como alta dirección. Bueno, tu empresa, como está constituida, tiene que responder no solamente a los entes externos, como un ministerio público, como una fiscalía, sino también como las partes interesadas. Entonces, depende mucho cómo te has constituido, cómo está en registros públicos tu organización. Si tu organización como registro público es una IRL, es un RUS, eh, es una SAC, dependiendo cómo estás constituido, los que están en el máximo nivel tienen que rendir cuentas. Pero yo quiero prescindir de mi responsabilidad. Para eso existen los sistemas de gestión, como muy bien lo comentó David. Tenemos que implementar una función de cumplimiento, tenemos que implementar responsabilidades en cada proceso tiene su gestión de riesgos, cada riesgo está dependiendo en el proceso, dependiendo de si tiene acceso con externos. Bueno, al final al cabo, el oficial de cumplimiento va a rendir cuentas, el oficial de cumplimiento va a rendir cuentas cómo funcionó todo el contexto, nuestro sistema de gestión como un todo, con respecto a ese riesgo que hemos identificado en el proceso de comercial, en el proceso de recursos humanos, en el proceso de abastecimiento, en el proceso del que le abre la puerta a una persona externa. Entonces, mucho depende de ello. No sé qué te parece, David. Sí, sí, tal cual, ¿no? Como lo dije ahí, antes que nos corte Claudia, que es aquí la que lleva los tiempos, todo, quiero agradecerte a ti y a todos los invitados, que en verdad yo, ayer que conversamos por teléfono, te dije, oye, por ahí hay que hacer nosotros una pregunta, porque a veces la gente no pregunta, pero he visto una participación enorme de la gente, no hemos tenido que hacer ninguna pregunta nosotros y nos han invitado, nos han seguido hasta ahorita, estamos en 208, y me agrada mucho que no se hayan aburrido con nosotros. Eh, y también quiero invitarlos amablemente a mi página en YouTube y en LinkedIn, que también Pedro ha participado ahí. Por supuesto, claro, el rincón de compliance.
El Rincón de Claro que Compliance, ahí sí. les he dejado el link para que nos visiten, nos den un like ahí. Y nada, siempre tratamos de poner videos, ¿no?, relacionados a compliance. Pedrito creo que participó en una de auditoría justo, ¿no? Así es. Así que bueno, siempre estamos ahí tratando de poner gente de toda América Latina, así que hay gente de toda América Latina y de España también. Y bueno, Pedro, no sé si hay otra pregunta, veo que hay un montón, en verdad, no creo que vamos a poder acabar con todas, pero Sí, sí. esto da Ya para, estamos con para la hora. más. Ya estamos con la hora. Sí, claro. Esto es para el otro año, David. Ahora sí tiene que ser en vivo y tiene que ser así, tiene que ser como Oprah Winfrey, ¿no? Tienes que decirte a todos los que vean tu evento el próximo año un ceviche para todos, así como prometen carros, tú tienes que prometer un ceviche para todos. Mínimo, mínimo, David. Mínimo. Mínimo, mínimo. Estamos muy agradecidos por su Hace participación, falta doctor reunirnos, David. ¿no? Todos. Y de igual forma, señor Pedro, estamos muy agradecidos por su participación. ¿Tienen algunas palabras finales para poder concluir? Sí, yo para que Pedro sea el último, agradecer al maravilloso grupo que ha estado acá, en verdad, muchas gracias por sus preguntas y por sus felicitaciones que veo aquí, y ojalá que les haya servido un poco esta charla, y bueno, pueden buscarme en LinkedIn también como David Caballero, conectarnos, y de eso se trata la vida. Bueno, igualmente, David, gracias por tu participación y a Enor por compartir sus experiencias y muchas gracias a las más de 200 personas que han participado el día de hoy. Nos vemos en un el próximo año con este simposio, pero igual compartimos experiencias en tema de 37001. Muchas gracias a todos. Vamos, Claudia. Muy amable. Bueno, por último tenemos las conclusiones. La primera conclusión es las normas ISO 37001 e ISO 37301 se enfocan en indicar los requisitos para su sistema de gestión respectivos, pero la norma ISO 37000 brinda una guía para potenciar o mejorar dichos sistemas de gestión enfocándose en el órgano de gobierno. Es decir, la norma ISO 37000 resulta ser un buen complemento para las normas mencionadas. Como segunda conclusión tenemos, el buen gobierno significa que la toma de decisiones dentro de la organización se basa en el espíritu, la cultura, las normas, las prácticas, los comportamientos, las estructuras y los procesos de la organización. Como tercero, tenemos los órganos de gobierno harán que la administración rinda cuentas y garantizará que la cultura, las normas y las nuevas prácticas de la organización se alineen con el propósito y los valores de la organización. Por cuarto, tenemos la ISO 37301, contiene una serie de requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance y se completa con un guía que recoge directrices que no siendo obligatorios pueden suponer una gran ayuda para aterrizar estos requisitos en las organizaciones. Como quinta conclusión tenemos, reforzar la función de cumplimiento como función cada vez más relevante para la sostenibilidad de las organizaciones en materia de ISO 37001 o ISO 37301. Como sexta conclusión tenemos evidenciar el compromiso de los máximos líderes de la organización y proporcionarles a la vez mecanismos de control adecuados para evitar el incumplimiento. Como séptima conclusión tenemos identificar las principales obligaciones que afectan a las organizaciones y realizar un ejercicio de evaluación de los riesgos de su incumplimiento. Como octava, fomentar la cultura de cumplimiento en sentido amplio, potenciado la formación y sensibilización del personal. Bueno, por última conclusión, es responsabilidad de los consultores de compliance es generar valor en la organización y centrarse en la gestión de los principales riesgos de la empresa. Bueno, esas serían todas las conclusiones que hemos podido determinar. El equipo Kaizen Certification les agradece a todos por su presencia y participación. Con ello, damos por finalizado este tercer simposio ISO 37001. Esperemos que tengan un buen día y esperamos vernos en una próxima edición.